Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. El país se ha visto sorprendido con una decisión anunciada por el gobierno nacional en la cual se anuncia que se va a postergar por 2 años el censo hasta el 2024. Conversaremos al respecto con Jorge Acamines, presidente del Colegio Nacional de Economistas, quien también ha participado como profesional en la organización de censos, en la Dirección Nacional de Censos del INE, y actualmente forma parte de la comisión formada por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno para hacer el seguimiento al censo. Muchas gracias, Jorge, por aceptar esta invitación. Gracias a usted, Oscar. Un gusto siempre estar en su programa. Y bueno, la verdad, como dice, sorprendido por la noticia de suspensión del censo, cuando prácticamente nos habían garantizado a finales del mes pasado de que se hacía este año sí o sí en noviembre, ¿no? Pero bueno, analizaremos qué es lo que ha pasado y qué es lo que nos depara en el futuro en base a estas decisiones, ¿no? Bueno, y justamente quisiera comenzar preguntándole eso, ¿qué es lo que ha pasado? O sea, ¿qué es lo que lleva a esta situación? Efectivamente, dentro de lo que es la programación del censo, de un censo, se encuentran diferentes etapas, ¿no? La etapa de preparación o planificación, la etapa precensal, censal y postcensal. Evidentemente que no podés abarcar de forma simultánea todas las etapas. Tenés que ir cerrando etapas y aperturando otras. Y a mí me causaba ruido, digamos, el escuchar de que estaban avanzando con la boleta, de que estaban avanzando con la actualización cartográfica y que estaban avanzando con la capacitación de las personas que iban a hacer el censo, los empadronadores. Entonces, en realidad, todo es consecuencia de algo. Y esto, evidentemente, me hacía de notar más los tiempos de que prácticamente era imposible poder llegar a un censo en esta fecha. Pero, sin embargo, dejábamos el beneficio de la duda, como se dice. En su momento también nosotros analizamos mucho el uso de la tecnología y estamos de acuerdo que la tecnología te puede ayudar o te podría ayudar a minimizar los tiempos, efectivamente, pero el tema de que estamos ya a mediados de julio, un censo en noviembre, la cartografía que desde mi punto de vista no ha comenzado, ¿no? No sabemos nada de la ruta crítica, no entendemos cuáles son las acciones que está tomando directores, ministros que te dicen que todo está bien, que ya estaba un avance del 98% y que ahora no hay nada. Entonces, prácticamente confirma las dudas que se tenían acerca de lo que estaba sucediendo con este tema del censo. Y aparte de todo, ¿no? Un problema principal o neurálgico, creo yo, es el financiamiento. Sin dinero no podés hacer nada. Pero se había anunciado que se ha obtenido un financiamiento internacional por más de 60 millones de dólares. Efectivamente, y se tiene también el financiamiento de Fonplata, pero eso han sido aprobados, el de Fonplata, si no me equivoco, ha sido aprobado en mayo o en junio de este año. Entonces, el tema de las etapas en el censo, planificación precensal, censal y postcensal, va acompañada de un presupuesto y un financiamiento. Entonces, el Estado Nacional históricamente ha participado con un 10-20% máximo del presupuesto para poder encarar. Después ha sido financiado por organismos internacionales y evidentemente esto te hace de que si no tenés financiamiento, no podés empezar las actividades porque eso denota contratación de personal. Una de las dudas que nos dejó el anterior director del INE fue que dijo que iban a contratar 10.000 personas para la actualización cartográfica. Entonces, 10.000 personas contratadas, ¿en qué tiempo? Sabemos que la administración pública tiene sus tiempos para licitar, para contratar. Y aparte está hablando de 10.000 personas con un sueldo promedio de ¿cuánto? De 6.000. Entonces, ¿cuánta plata necesitaríamos para contratar 10.000 personas para el manejo de lo que es la etapa de actualización cartográfica? Aparte de eso, primero tenías que contratar a los capacitadores, porque no es que voy a contratar a las personas, vayan a actualizar. Tiene que haber un proceso de capacitación en la etapa presencial de la actualización cartográfica, estadística, para que las personas hagan un excelente trabajo. Y obviamente que sea la base de eso para que después en la etapa censal
se dé la asignación de tareas al empadronador. Todo esto de repente a detalle, a veces cuesta un poco digerirlo, evidentemente, pero es escalera tras escalera, o como es, eslabón por eslabón. No podés saltar, y eso es lo que aparentemente han estado socializando, como dicen los personeros del INE, de que se había avanzado de una forma significativa. Sin embargo, las palabras a los hechos, obviamente que denotan que no se ha hecho nada. Se ha avanzado, sí, en obtener financiamiento. Eso sí podemos dar fe. Pero en las otras etapas, que son las presensales, por lo menos de organización, no tenemos conocimiento, y eso también denota la falta de claridad que tiene el INE para poder entregar esta información a la sociedad civil. Porque evidentemente, si bien es una actividad privativa a nivel central, en la administración y organización, pero la participación es de todo, porque el censo no lo va a hacer el INE, no lo va a hacer el gobierno. El censo en realidad lo vamos a hacer todos los ciudadanos entregando nuestra información. Entonces, la participación ciudadana tiene que darse con opositores, con oficialistas, con personas contrarias. Tenemos que llegar a un consenso para poder tener, obviamente, información que permita ya, de una vez por todas, entrar en una verdadera planificación del Estado, ¿no? Jorge, ¿y postergar 2 años el censo era necesario desde el punto de vista técnico? Porque podrían haber dicho, bueno, antes, como vos mencionabas, decían que estaba todo muy avanzado. Después salió que había el 30% de la cartografía, faltaba el 70%. Pero postergar 2 años, ¿por qué no hacer, por ejemplo, en el 2023? ¿Cuál es tu lectura? ¿Qué significa esto? A mí lo que me preocupa es justamente la justificación técnica. Espero que tengan la capacidad de explicar las autoridades del INE del por qué nos plantean una fecha en el 2024 y no en el 2023 como está estipulado inicialmente, ¿no? Como ellos mismos lo habían estipulado inicialmente el 2023 en el caso de que exista una postergación, que era evidente que se iba a dar. Entonces, no me queda claro a mí, porque en realidad, ¿quiénes piden que se postergue el censo? ¿Es el gobierno nacional o es la Comisión de Autonomía? Si es la Comisión de Autonomía, ellos también deberían dar una explicación de por qué han pedido que se postergue hasta el año 2024 y el Estado por qué ha aceptado. Denoto de que en realidad se puede decir de que en realidad no tenemos el 30% de avance en nada. Yo creo que estamos en la etapa inicial, como se dice, ¿no? De repente sí tenemos una ruta crítica, tiene que haber, para que exista un financiamiento, tiene que entregarse a los organismos internacionales una planificación, un cronograma de actividades, y evidentemente tiene que haber el registro, ¿no?, de los gastos que se van a hacer o que se deben erogar para llevar adelante las diferentes etapas de un censo. Entonces, yo creo que la ruta crítica sí la tienen, y el tema de llevarlo al 2024, en realidad lo que va a denotar es que es un año preelectoral, ¿no?, de que los datos del censo, que generalmente son 6 meses que se tardan en obtenerlos o en saberlos oficialmente. Oficialmente siempre han demorado más de 1 año, yo creo. El 2012. Preliminarmente creo que lo dan. En el 2001 se consiguió y se dieron datos preliminares, inclusive a los 3 meses y a los 6 meses se dio el dato oficial. Obviamente que la entrega ya como tal es en 1 año, ¿no? Y la aplicación es para la siguiente gestión. Entonces imagínate vos, si vamos a tener un censo el 2024 y tenemos los datos 1 año después, como dicen ellos, como se hizo en el 2012, lo vamos a tener a mediados del 2025. Año electoral, no vamos a aplicar, ¿no?, los resultados para ninguna de las razones por las cuales se obtiene esta información. Entonces, el tema de escaños parlamentarios, representación política, el tema de redistribución de ingresos o de recursos, van a ser postergados para la gestión posiblemente 2026, ¿no?, y las elecciones o la representación parlamentaria o política para el año 2030. Entonces, ese es el riesgo. Eso, perdón, que acabas de decir es muy grave, ¿no? Porque
bueno, el censo, claro, el objetivo primario es obtener información para Exacto. planificar las políticas públicas, el desarrollo, para que los sectores públicos y privados puedan orientar sus inversiones. Sin embargo, dos aplicaciones concretas es la redistribución, no solo de diputados, ¿no? También en algunos casos podría ser asambleístas, en fin. Pero aquí hay un tema también de recursos muy importante. Y como vos mencionabas, Jorge, si el censo es el 2024, los resultados oficiales se entregan un año después, ya estaríamos cerca de las elecciones. Es decir, y en 2026 hay elecciones departamentales y municipales. Es decir, no se va a tomar en cuenta este censo para la redistribución de la representación parlamentaria, pero tampoco para la redistribución de los recursos. Y esto significaría que toda la gestión actual de alcaldes, gobernadores, pasaría sin una reasignación presupuestaria. Y no sé, ya nos estamos yendo prácticamente al 2027. Y en cuanto a recursos, si se aplicara. Exactamente. Y como vos mismo mencionabas, Nos estamos yendo para las elecciones de 2030 en cuanto a los parlamentarios, ¿es así? Nos estamos yendo al otro censo. Claro, ya cuando tocaría hacer otro censo. Entonces, no son 2 años. El retraso... Las consecuencias son mucho más sí, profundas, ¿no? No son 2 años, evidentemente estamos hablando de una década perdida más. Entonces, o sea, cuando se comiencen a aplicar, lo que quiero insistir en eso, ¿no? Sí, van a haber casi 20 años de retraso. Exactamente. Con relación a la realidad poblacional y demográfica de ese momento. Puntualizando, evidentemente el objetivo del censo es recabar información demográfica y de características de vivienda. Sobre la base de eso estamos claros. Ahora, los resultados se aplican para muchas cosas. Planificación, redistribución de ingresos, representación política, digámoslo en general, para no caer solamente en diputados o senadores. Entonces, evidentemente que para poder lanzar una fecha, yo creo que se tiene que tener bien estudiado este tema. Ahora, lo que yo recomiendo, evidentemente, es a todo el sector que no está de acuerdo con este anuncio que ha hecho el gobierno, es que se pueda plantear alternativas. De repente no solamente reclamar, sino decir, ¿sabes qué? Nosotros creemos que podemos tenerlo antes y tenemos que tenerlo antes de esta fecha, para que dé el tiempo en la etapa preelectoral de que se puedan hacer los ajustes necesarios. Prácticamente estamos hablando que el censo no podría pasar de junio del 2023, un año. Y si hay el avance del 30%, son los tiempos justos, ¿no?, que nos podría dar que tengamos información para el año 2023 y correr con todo el tema de plazo, antes de entrar al año preelectoral y evidentemente al año electoral. Si no se hace de esta forma, vamos a tener una década adicionalmente perdida, porque ya hemos perdido una década. Y esto denota un problema recurrente. Perdón, que el censo del 2012 también tuvo muchos problemas, también no se había terminado la cartografía y se estima que hubo una subrepresentación de algunos departamentos, entre ellos Santa Cruz, pero también de muchos municipios que no fueron adecuadamente censados. Efectivamente, el censo del 2012, yo lo vi de palco, como se dice, porque estaba en otras actividades. Sin embargo, siempre haciendo un seguimiento, ¿no?, por la experiencia que tuve el 2001, fue algo que no puede volver a repetirse. No puede volver a repetirse porque estamos hablando de que generó muchos problemas. Ahorita manejamos nosotros proyecciones en base a los datos del censo del 2012. Datos que han sido modificados 2 veces, Oscar. Han sido ajustados. Entonces... sí, que salía primero Santa Cruz como el departamento más poblado y después lo dejaron otra vez en segundo lugar, le quitaron un parlamentario. Entonces todo este tema a mí me preocupa, y yo siempre cuando comentamos con otros colegas vinculados a las estadísticas o al tema del manejo del censo, evidentemente que no nos podemos dar el lujo de tener una repetición del 2012. Por eso es que nosotros pedimos de que se participe activamente, ¿no?, que se active el comité impulsor en la etapa precensal, que se haga un seguimiento, y yo creo que hay que dejar un poco de lado las posturas opositoras, contrarias,
divisionista, ¿cómo podemos decir? Que se maneje de una forma técnica, o sea, que está bien, que se haga el acompañamiento, pero que sean personas técnicas que puedan decir, hagámoslo esto de aquí, esta forma, o esto no está bien, o no va a dar los tiempos, o ajustemos, apliquemos esta metodología, cosa de que podamos tener en el menor tiempo posible un censo, pero de calidad. Ahora, más allá de eso, y es un tema que ya lo estamos debatiendo con algunos colegas economistas, es ver la forma de, está bien, no se puede, va a ser el 2024, se va a aplicar el 2027, el 2030, ¿no? Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Es la pregunta. ¿Vamos a seguir recibiendo menos recursos? ¿Se va a seguir redistribuyendo con datos del 2012? Entonces, ahí yo creo que tiene que nacer una propuesta y el gobierno, como gobernante de todos, tiene que entrar en un análisis, ¿no? Se tiene que hacer una compensación por los recursos no percibidos desde el año 2013, si querés verlo así, hasta que se realice el nuevo censo. Ahora, Jorge, alguna gente, en algunos análisis, en programas, en fin, se trata de mostrar como si que este fuera una especie de conflicto entre Santa Cruz y todo el país, y que solo Santa Cruz gana con el censo. Pero esto es mucho más profundo, porque al interior de cada departamento, al interior de los 9 departamentos, también hay una redistribución poblacional entre los municipios, que debiera ir acompañado de una reasignación, por ejemplo, de los recursos. El Alto, por ejemplo, ¿cuántos habitantes tiene más el Alto hoy que hace 10 años? O Quillacollo en Cochabamba, o Yacuiba en Tarija, o Montero en Santa Cruz, o seguramente, no sé, Riberalta en el Beni. Bueno, o sea, hay también al interior de cada departamento muchas personas que no están adecuadamente contabilizadas y que no reciben, obviamente, lo que le corresponde. Entonces, no es un tema de Santa Cruz contra el resto del país, es algo que lo necesita el país en su conjunto. No es un tema ni regionalista, ni de Santa Cruz, ni del Oriente. El tema de poder tener información actualizada es necesario para el mismo Estado a nivel central, si queremos. Es fundamental. ¿Cómo puedes hacer un plan de desarrollo económico y social sin datos exactos? O sea, eso es lo que me preocupa, ¿no? En el tema de las fluctuaciones que pueden haber, tanto en recursos como en representación, es algo evidente que se tiene que entender. Yo creo que ya tenemos la capacidad intelectual de poder entender de que si hay 500.000 habitantes paseños viviendo en Santa Cruz, esos recursos pues tienen que venir a Santa Cruz, porque aquí ellos son atendidos en salud, sus hijos van a escuela, su familia demandan servicios básicos, ¿no? Demandan infraestructura, seguridad ciudadana. Entonces, esas 500.000 personas, que es un ejemplo, no vienen pues con sus recursos, como alguien decía, se vienen solas, y aquí los gobiernos municipal, departamental, están haciendo prácticamente una gestión apretada porque no tienen los recursos necesarios para tener las competencias que se le ha delegado por Constitución. Entonces es importante que la gente entienda eso y la verdad preocupado por algunos comentarios, como te digo, de autoridades como sea el gobernador de La Paz, no sé si lo escuchaste o lo leíste, ¿no? De que está pidiendo de que todos los paseños vuelvan a La Paz, porque si no van a perder representación política para el censo. Entonces, estamos en esos años, estamos en los 90, por decirlo. Bueno, y lo mismo pasa también entre municipios. Y en realidad lo que eso provoca es una distorsión, porque después, como vos mencionabas, ¿dónde estudian sus hijos? Pues no estudian donde estuvieron el domingo o el día del censo, estudian donde viven, donde residen. Por eso es que la gente tiene que estar, para ser censada adecuadamente, donde tiene su lugar de residencia. Técnicamente, te comento, de todos modos, no es significativo el movimiento de personas, básicamente porque existe una pregunta que te delata. Entre las 40 a 60 preguntas que pueden haber en la papeleta, hay una pregunta que te delata. Entonces, con eso se direcciona correctamente, o sea, se identifica dónde vive realmente la persona.
¿no? Pero ¿Cuál sí, es esa pregunta? ¿para qué la voy a decir? Bueno, es parte de la técnica. El tema es si lo manejarán así, sí, ¿no? Porque... Por eso te digo que en realidad se da el movimiento antes del día del censo, pero no te afecta significativamente al resultado, ¿no? Sin embargo, estos mensajes evidentemente que pues yo lo tomo como es el comienzo de una etapa de disputa, se puede decir. ¿Ya? Aquí en realidad el único que tiene que ganar es el ciudadano. El único que tiene que ganar con esta información actualizada es el ciudadano. ¿Por qué tendría que ganar o una gobernación o una alcaldía? ¿Para qué quieren más recursos? Si no tienen la cantidad de gente, ¿no? Para que les sobre, van a hacer más obras. Creo que nada de eso pasa, Oscar. Entonces, yo creo que aquí hay, se aprovechan los políticos de la identidad que tienen las personas con su municipio, con su departamento. Entonces yo creo que lo que tenemos que pensar nosotros y el mensaje a la ciudadanía es que en el tema del censo el que va a ganar es el ciudadano, dando su información correcta en el lugar que corresponde para que tengamos información que permita reajustar la planificación que se está haciendo en base a las necesidades que tiene la población. Y esto obviamente va a permitir de que municipios grandes como Santa Cruz, como El Alto, como La Paz, puedan tener los recursos, o por lo menos tener los recursos que corresponden en cierta forma para poder atender a la población que se está viendo afectado. Peor con esta época de post-pandemia, donde evidentemente el mapa de pobreza y de extrema pobreza se ha reconfigurado. Entonces el censo nos va a permitir tener el dato exacto, real, de qué ha pasado, cómo se ha movido este mapa, y obviamente que las políticas se generen para poder, en cierta forma, devolver esos niveles que habíamos tenido en cuanto a los índices, a bajar los índices de pobreza y extrema pobreza en el país, ¿no? Eso yo creo que es la base del censo y que tenemos que verlo y dejar de lado el tema de cuánto pierde, cuánto gana las regiones, los departamentos, los municipios, pero sí pensar en que los recursos tienen que llegar donde se los necesitan, ¿sí? Y esa es la apuesta que nosotros como Comisión Técnica hemos hecho desde un comienzo, ¿no? De que se pueda manejar una información transparente, ¿no? Dar lo que corresponde a quien corresponde. Evidentemente, primero pensar en el paso inicial, que es que tengamos un censo lo antes posible. Después ya veremos el tema de distribución. El tema de pacto fiscal de repente es un poco diferente, no es como antes de la nueva constitución. El tema de pacto fiscal va más que todo un tema de competencia, ¿no? Pero al final los recursos por competencia igual van a recaer en una forma de cálculo que va a ser en base a la población. Ese es un punto de vista muy particular. Entonces, es necesario y bueno, esperemos de que se pueda dar la mesa de diálogo y que el gobierno esté interesado en escuchar a las propuestas que vienen desde Santa Cruz también, ¿no? Bueno, muchas gracias. Estamos seguros y esperamos que el Colegio Nacional de Economistas, bajo tu presidencia, así como esa comisión técnica que ha conformado la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y las instituciones de Santa Cruz, puedan formular esa propuesta lo más pronto posible y se logre, por así decir, anticipar esta realización para evitar que se postergue tanto la aplicación de los resultados, que al final es lo que importa. Muchas gracias, Jorge. Gracias a vos, Oscar, por la invitación y bueno, va a ser un tema que todavía va para largo, ¿no? Y sí, esperemos de que se pueda dar consenso entre las autoridades del departamento y nacional, porque eso es importante cuando tenemos un consenso a nivel nacional por una actividad que es nacional y que busque el simple hecho de que todos los ciudadanos tengan mejores condiciones de vida, tengan mejores días en lo económico y evidentemente podamos salir de esta recesión que hemos vivido económicamente hablando y que todavía estamos pataleando, como se dice, y no solamente nosotros, sino el mundo, ¿no? Pero bueno,
Muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias, Jorge. Definitivamente, la postergación hasta el 2024 del Censo Nacional de Población y Vivienda, por un lado refleja que yo creo que no hubo voluntad de avanzar efectivamente en su organización, pero por otro lado también yo creo que muestra un cálculo que busca postergar la aplicación de los resultados de este censo en los hechos prácticos para después de los dos comicios que vienen, los nacionales en el 2025 y los departamentales y municipales en el 2026, con lo cual se está postergando no solo la necesidad de contar con esta información y que sea útil y oportuna para la planificación del desarrollo, sino también la representación política que corresponde y que obviamente tiene que estar en proporción a los ciudadanos, porque al final la representación parlamentaria es en función de los ciudadanos. Y segundo, para también lo mismo, la reasignación presupuestaria, que también tiene que estar en directa relación con el lugar de residencia de los ciudadanos de este país. Esperemos que se pueda corregir esta situación, que hayan las propuestas adecuadas y que haya la capacidad en el país de evitar lo que obviamente es una medida absolutamente contraria a los intereses, no de un departamento como se quiere presentar, sino del país en su conjunto. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz.